vamos a hacer va a ser un recorrido así muy pequeñito que ponga en contexto qué es la analítica prescriptiva, que seguro que más o menos pues, todo el mundo ya tiene una idea más o menos intuitiva de qué significa esta analítica prescriptiva. Luego vamos a ver optimización, luego vamos a ver simulación, que son las técnicas que se utilizan principalmente para prescriptiva, y luego una sección de preguntas y respuestas. Vamos a ir un poco rápido, porque obviamente son temas que cada uno de ellos no es que diese para un webinar, sino que daría para una serie de webinars. O sea, no es, la idea no es entender bien cómo realizar un proceso de optimización o de simulación, sino entender qué nos aportan este tipo de procesos dentro de la analítica de negocio. Y esa parte es muy importante porque no consideramos la analítica dentro de un proceso aislado, sino siempre con un objetivo en el que un negocio vaya a obtener un rendimiento adicional por haber aplicado analítica. Es lo que le va a dar sentido a que realicemos o no realicemos un análisis. ¿Vale? Entonces, bueno, por situar lo que es la analítica prescriptiva, utilizando esta diapositiva ya súper manida de Gartner, tenemos una idea de la creación de valor y, por otro lado, de la dificultad que lleva a aplicar una técnica. Entonces, Gartner diferencia estas cuatro técnicas: la analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. La analítica descriptiva tiene como objetivo saber qué ha pasado, es decir, el reporting tradicional, la suma de ventas, la media de clientes, todo ese tipo de cosas son analítica descriptiva. La diagnóstica lo que busca es tratar de encontrar la raíz de por qué pasó algo, es decir, sé que pasó esto y ahora lo que quiero saber es qué es lo que me ha llevado a esa situación. La predictiva lo que va es un paso más allá. Ya entiendo muy bien cómo funciona mi negocio cuando lo pienso hacia atrás, pero ahora lo que quiero es pensarlo hacia adelante. Entonces, si hemos hecho bien nuestros deberes con analítica descriptiva, deberíamos ser capaces, mediante la analítica descriptiva y la diagnóstica, saber por qué pasan determinadas cosas en nuestro negocio. Por ejemplo, si hacemos una campaña de publicidad en radio, al día siguiente vendemos un 10% más. Si eso nos ha funcionado en el pasado, podríamos utilizarlo para decidir qué es lo que va a pasar en el futuro. Más que para decidir, para predecir qué va a pasar en el futuro. Y por último, la analítica prescriptiva, que es la que a todos nos gustaría tener, es: yo ya sé lo que quiero que pase, pero lo que necesito saber es cómo puedo cambiar mi modelo de negocio o qué decisiones tengo que tomar para que pase lo que yo quiero que pase. ¿Vale? Entonces, obviamente, la analítica prescriptiva no es magia, no puede hacer que pase todo a la vez. Lo que queremos que pase en el futuro es vender más, tener más margen y tener menos costes. Bueno, pues todo no puede ser. La analítica prescriptiva no hace magia. Lo que sí que hace, si tienes un objetivo concreto en el que a lo mejor estás dispuesto a hacer un trade-off entre, pues a lo mejor vender más o tener más margen, pues eso te va a ayudar a encontrar el mejor punto de equilibrio entre las dos decisiones que puedes tener para conseguir el máximo beneficio para tu empresa. Entonces, la analítica dentro de la empresa tendríamos siempre hacia la derecha, pues eso, más creación de valor, ¿no? Cuando llegamos a la prescriptiva tendríamos la máxima creación de valor, porque la empresa podría tomar decisiones a nivel estratégico para las cuales la analítica prescriptiva nos diría cómo las vamos a alcanzar. Bueno, nos diría, vale, pues si la empresa quiere crecer en clientes un 10%, lo que tenemos que hacer es esto. ¿Qué pasa? Que a la hora de la verdad, la mayor parte de las empresas no son capaces de dar el paso desde la analítica descriptiva y diagnóstica hacia la predictiva y prescriptiva. Normalmente no es por un problema de herramientas, no es que haya un problema de yo haría analítica predictiva, pero es que no tengo una herramienta adecuada. De hecho, Excel va a poder hacer analítica predictiva. O no hago analítica prescriptiva porque no tengo la herramienta adecuada. Pues Excel otra vez podría hacer bastante de analítica prescriptiva, en concreto de técnicas de optimización y algunas de simulación. Lo que nos encontramos es que el motivo por el que las empresas no saltan desde el lado izquierdo, donde la aportación de valor cada vez es más pequeña, hacia el lado derecho, donde tendríamos analítica predictiva y prescriptiva, donde tendríamos realmente la ganancia, es por un conjunto de motivos. Primero, porque la arquitectura de datos no lo permite. Si alguna vez habéis tenido que hacer informes en vuestra empresa y habéis tenido que coger datos pues, de 5 o 6 fuentes diferentes, habréis visto que lo que suele pasar es que te pasas tanto tiempo intentando encontrar los datos que al final lo que haces es, en los últimos 20 minutos, juntas los datos en el Excel como puedes,
llegas a 2 conclusiones mínimas y lanzas el informe porque si no te quedaste sin tiempo para hacerlo, ¿no? Eso es la base habitual. Entonces, con una buena arquitectura de datos eso se simplifica. También puede haber temas de formación. A lo mejor el Excel tiene la función que nosotros necesitamos, pero no sabemos utilizarla, ¿vale? O a lo mejor esto es un problema de programación y necesitaríamos saber más cosas para poder aplicar esta técnica. Y por último, la propia cultura empresarial, que bueno, pues nos guste o no nos guste, la realidad es que hay empresas que se siguen resistiendo a tomar decisiones basadas en los datos, ¿no? Este webinar que hemos preparado se salta este trozo. Es decir, nosotros lo que vamos a pensar en este webinar, lo que estamos planteando es qué pasaría si pudiésemos llegar al tramo de la derecha sin el esfuerzo que conlleva llegar hasta él. Es decir, ¿qué hay para nosotros una vez que llegamos a la analítica prescriptiva? ¿Vale? Entonces, eso lo hemos organizado. La analítica prescriptiva tiene 2 técnicas fundamentales, que son la optimización y la simulación. La optimización la va a explicar ahora Juan en un momentito, así a grandes rasgos, es decir, que la optimización lo que va a intentar es encontrar, como su propio nombre indica, el punto óptimo en un conjunto de posibilidades, va a intentar explorar todas las posibilidades que le planteemos con una serie de restricciones que le vamos a poner y encontrar la mejor de todas las posibilidades. Es un problema bastante interesante, muy útil para las organizaciones poder aplicarlo. Y bueno, pues yo creo que con lo que va a enseñar Juan va a quedar claro que no está a lo mejor tan lejos de lo que podríamos hacer. Y por otro lado, la simulación lo que nos va a permitir es, como su nombre indica, simular o imitar un conjunto muy grande de escenarios que podamos aplicar sobre un conjunto de datos para saber qué pasaría si pasa esto. O sea, es una especie de análisis what if. ¿Qué pasa si aumento mi margen un 5%? ¿Qué pasaría si disminuyo pues al contrario, si disminuyo mi margen un 5%? ¿Qué pasaría si abro una nueva tienda? ¿Qué pasaría si hago una nueva ruta de transporte que tiene origen en Santiago de Compostela y que va a ir por toda España? Eso, dentro de las técnicas de analítica prescriptiva, la simulación nos permitiría analizar ese tipo de escenarios para escoger aquel que sea más favorable para nuestra empresa. Ya, creo que sin más, porque el webinar va un poco, no con prisa, pero sí que tenemos bastante contenido. Si quieres, Juan, empiezas con la parte de optimización. ¿Estás en mute todavía? Espera. Sí, me tienes que ceder la pantalla, creo. Vale. Creo que ahora estoy. Vale, bien, entonces como decía Antón, ¿qué es un problema de optimización? Bueno, pues un problema de optimización no es más que seleccionar el mejor elemento con respecto a un criterio de un conjunto de elementos disponibles. Dicho de otra manera, es una manera que tenemos, unos mecanismos matemáticos que tenemos para resolver alguna cosa de la manera más eficiente posible. Y quizás simplificando un poco más este concepto, se trata de encontrar el valor que puede tomar o que deben de tomar determinadas variables de decisión para maximizar o minimizar, en realidad para optimizar, una función objetivo satisfaciendo determinadas restricciones que son limitaciones al proceso, ¿no? Y si nos vamos a casos prácticos, pues, por ejemplo, en teoría económica es bastante habitual, pues tratar de maximizar o tratar de buscar cuáles serían los elementos o los bienes, el conjunto de bienes que escogería un determinado consumidor para maximizar su utilidad o su satisfacción, sabiendo que tiene una renta disponible. Vale, pues esto es un problema de optimización. La función que queremos maximizar es la utilidad o la satisfacción del cliente y las restricciones en qué variables en el consumo de los bienes, cuántas unidades de bienes del bien 1, del bien 2, del bien n quiere consumir, satisfaciendo una restricción, que es que el precio por la cantidad que consume de esos bienes no puede ser superior a su renta disponible. ¿Vale? Estos son ejemplos pues muy teóricos de teoría microeconómica, pero hay ejemplos mucho más sencillos, ¿no? Pues ¿cuál es el mínimo número de empleados que debe haber una tienda
para conseguir que el número que la espera en una cola sea inferior a 10 minutos. Bueno, pues eso es otro problema de optimización. Vale. Entonces, para un problema de optimización necesitamos tener en cuenta 3 factores básicos. Por un lado, qué función objetivo, es decir, aquello de lo que queremos maximizar o minimizar. Tradicionalmente, en problemas de negocio estamos hablando pues, de ventas, estamos hablando de márgenes, estamos hablando de minimizar coste, estamos hablando de minimizar stock, estamos hablando de maximizar el surtido de un determinado producto, etcétera. Esas son variables normalmente en los problemas de optimización que trabajamos en problemas de negocio, estamos hablando de variables básicas del negocio. ¿Y qué variables de decisión? Bueno, pues estamos hablando de pues, cómo puedo maximizar las ventas cambiando qué variables. Pues puedo poder cambiar los precios que tengo, puedo cambiar las cantidades que tengo en stock, puedo calcular el número de destinos que tengo de un determinado producto, etc. Y las restricciones son aquellas cosas que nos limitan el problema, ¿vale? Pues yo quiero maximizar las ventas cambiando los precios, sabiendo que, bueno, pues que el precio mínimo tiene que ser superior al coste de producción del producto, por ejemplo. Estos serían las 3 variables claves para un problema de optimización. Definir una función objetivo, sobre qué variables voy a trabajar, cuáles son las variables de decisión y cuáles son las restricciones que me voy a enfrentar. Vamos a pensar, vamos a irnos a un caso concreto, ¿no? Para que sea más visible bueno, pues qué bondades o qué de bueno aporta al negocio ser capaces de resolver problemas de optimización. Imaginaos que eres un responsable de pricing de un supermercado y que te enfrentas a una decisión de que tienes que fijar los precios de todas las referencias de aceite de oliva todas las semanas, ¿vale? En la presentación vamos a imaginarnos que solo hay 3 referencias, pero estamos en este problema. Yo soy un responsable de pricing de un supermercado y tengo que definir todas las semanas todas las referencias de los precios de aceite de oliva que tengo en mi supermercado. Bueno, pues de alguna manera, si yo fuera responsable de pricing, lo que me plantearía es si el precio que estoy fijando realmente es aquel que maximiza, imaginaos en este caso, el beneficio de la compañía, o si es el que maximiza las ventas, ¿vale? O si es el que maximiza la afluencia a la tienda. Pero este es un problema. El problema es que yo estoy fijando precios y no tengo puedo estar fijándolos por intuición, pero no tengo ningún objetivo detrás. Imaginaos que el objetivo que tengo, porque soy una persona inquieta y curiosa, es saber si los precios que estoy fijando en los productos de aceite son aquellos que maximizan el beneficio. Bueno, pues, ¿cómo empezaríamos un problema de esta naturaleza? Bueno, pues lo primero que tengo que saber es qué función tengo que escoger y qué variable quiero optimizar. En este caso hemos dicho que voy a querer optimizar el beneficio. Vale, lo segundo que tengo que pensar es qué variables pueden afectar al beneficio de un determinado precio, ¿no? Pues si yo lo que quiero es cambiar los precios, lo primero que tengo que entender es cómo va a cambiar el beneficio de un determinado artículo al modificar sus precios. Y esto en economía es un concepto bastante tradicional que se llama la elasticidad de precio. La elasticidad de precio no es más que una métrica que me permite entender cómo se modifica el beneficio cómo se modifica de manera porcentual el beneficio ante un cambio porcentual de los precios. Y en esta situación estaríamos en presencia de 3 tipos de productos. Los productos se llaman inelásticos cuando ante cambios grandes en precio los beneficios no se ven alterados porque la cantidad consumida tampoco se ve alterada. Las variables o los productos más elásticos son aquellos que ante una pequeña modificación en los precios, lo que se produce es un cambio en la cantidad demandada, un cambio grande, ¿vale? Luego, por tanto, tengo la elasticidad, es una variable que me permite relacionar cómo al modificar el precio se modifica la cantidad y, por tanto, se modifica también el beneficio. Una vez que tengo esto definido, lo que yo puedo
tratar de encontrar es esta elasticidad, o dicho de otra manera, puedo tratar de ver cómo se relaciona estos precios con las cantidades consumidas. Imaginaos que yo soy el responsable del supermercado y lo que quiero ver es, bueno, pues de todos los precios en los que yo he fijado estas determinadas cantidades, imaginaos que el precio de este producto se ha fijado entre 0,81 y 1 euro en N periodos, en N semanas, lo que puedo tratar de ver es, bueno, voy a dibujar los precios que yo tengo de la leche y voy a ver cómo ha cambiado la cantidad consumida de la leche. Y como vemos, encontramos una relación negativa, como no podría ser de este caso en la referencia 1. Pues al aumentar los precios, se reduce la cantidad consumida. Bueno, pues esto lo podría hacer para todas las referencias con las que yo trabajo, ¿no? Y pues podría encontrar que en todos los productos obtengo relaciones negativas. Por tanto, ya tengo una función que me permite relacionar cómo al modificar el precio se modifica la cantidad. Es importante siempre hacer este análisis exploratorio, porque puedo encontrar cosas distintas. ¿Qué más puedo encontrar? Bueno, pues puedo tratar de ver cómo se modifican los precios, cómo al modificar los precios de una determinada referencia se cambia el consumo de cantidades de otra referencia distinta. Imaginaos que yo tengo 3 marcas de aceite o 3 referencias de aceite, la A, la B y la C, y lo que quiero ver es si al modificar el precio de la referencia 1, la cantidad consumida en la referencia 2 aumenta o disminuye. Si veis este último cuadro, el último de aquí, lo que podemos ver es que cuanto más aumenta el precio de la referencia 1, más se consume de la cantidad 2. O sea, lo que estaríamos viendo en este caso es que ante incrementos en el precio de la referencia 1 se está produciendo un efecto sustitución de tal forma que los consumidores dejan de producir ese producto 1, pero consumen más del producto 2. Y esto es lo que llamamos elasticidad cruzada. Vale. Una vez que hemos identificado esto, vamos a obviar este último efecto, yo podría tener una función. La función de beneficio es la diferencia entre el precio y el coste de cada una de las referencias y las cantidades vendidas de cada una de las referencias, ¿vale? Pero yo también, dado a estos gráficos que hemos visto antes, he sido capaz de obtener una función que me relaciona los precios con las cantidades. Con lo cual yo ya tengo una función de beneficio que depende solo de los precios y de los costes. Con lo cual puedo plantear una función de optimización de quiero maximizar el beneficio sabiendo que quiero modificar, puedo plantear un problema de optimización maximizando el beneficio, modificando determinadas variables de decisión, que en este caso serían los precios, ¿vale? Y ahora, una vez que tengo esto, claro, si yo no tuviera restricciones, el beneficio máximo sería siempre se produciría cuando los precios fueran infinitos, ¿vale? Cuanto más sube el precio, si no hay una relación con respecto a las cantidades, mayor sería el beneficio. De alguna manera, esa función decreciente de la demanda es lo que me va a limitar esto, pero quiero también introducir otra serie de restricciones. ¿Qué restricciones puedo enfrentarme? Bueno, pues la primera es que todos los precios podrían ser positivos. Podría querer acotar el rango en el que se mueven los precios. Imaginaos que el precio 1 debería de estar entre 0,80 y 1 euro. O podría definir que todas las cantidades sean positivas. Es decir, que yo quiero vender cantidades de las 3 referencias de aceite de los que he hablado. A estas son restricciones más o menos técnicas. Pero cuando uno es un analista de negocio y tiene un conocimiento del negocio, estas restricciones tienen que ir un poco más allá, ¿no? Y las restricciones que tendría que buscar son restricciones más de negocio. Oye, pues el precio medio en mi cadena quiero que no sea superior al precio medio del aceite, de estas 3 referencias de la categoría de aceite en un supermercado de la competencia. O puedo querer que el precio medio del aceite en esta semana no sea superior al de a la media de las 4 últimas semanas. O puedo querer que el precio de un producto intermedio siempre esté en un rango con respecto al precio de la categoría superior y al precio de la categoría inferior.
o puedo definir determinadas restricciones de negocio que lo que me permitirán es definir reglas de negocio que haga que tenga sentido este problema de optimización. Vale. Entonces, al final, estos problemas de optimización son una aplicación de analítica prescriptiva, ¿vale? Ahí pone predictiva de prescriptiva. Porque ayudan a las compañías a tomar decisiones y a mejorar márgenes, ventas. En este caso, en el caso de este problema de optimización, nosotros habríamos sido capaces de estimar una función de demanda, habríamos sido capaces de plantear un problema de optimización y el decisor, cuando entra los lunes por la mañana a fijar los precios, tendría una propuesta de una herramienta, de un sistema, que le plantearía cuáles son los precios a los que debe de fijar para maximizar en este caso los beneficios. Como en cualquier problema de analítica de negocio, lo más importante es tener claro cuál es el problema de negocio. En este caso, el problema era, me enfrento a que tengo que definir, en este caso, el pricing de 3 productos y quiero maximizar los beneficios. Me enfrento a una serie de restricciones de negocio que yo quiero tener. Pues no quiero ser más caro que mi competencia, no quiero ser más caro que la semana anterior, quiero tener productos en todos los rangos de precios. Bueno, restricciones que conforme se van incluyendo hacen el problema o pueden hacer el problema relativamente más complejo. Pero también, como en cualquier problema de analítica de negocio, y decíamos en la introducción, necesito tener los datos bien estructurados y fiables, porque si paso todo el tiempo tratando de encontrar estos datos, trabajando sobre la limpieza y la bondad de estos datos, cuando, como decía Antón al principio, cuando llego a estimar el problema, pues ya llego con la lengua afuera y difícilmente soy capaz de fijar el precio el lunes, porque el precio tiene que fijarse el lunes y después de hacer todo esto, pues ya se pasó el día, ¿no? Entonces, un problema de analítica de negocio, tengo que tener claro cuál es el problema de negocio, tengo que tener datos buenos y fiables. A partir de ahí sí que puedo aplicar herramientas estadísticas y matemáticas para ayudar a tomar decisiones y, sobre todo, lo que tengo que tener muy claro es un foco de valor. En este caso estábamos hablando de optimizar para tener un beneficio. Vale. Tampoco era el objetivo del webinar entrar a cómo se puede realizar estos problemas de optimización, pero desde una perspectiva, en particular, desde una perspectiva de resolución, una vez que yo tengo estimada la función de demanda, es un problema relativamente simple que incluso se puede resolver en el Excel si los datos no son de 20 millones, ¿no? Pero se podría resolver dentro del Excel. O sea, y como decía Antón, no es tanto un problema de herramientas, sino es un problema conceptual, es un problema de datos y es un problema de cultura. Vale, con esto yo creo que me he adaptado bastante bien a los tiempos que tenía y vamos a continuar con la simulación que os va a dar, bueno, dejo la pantalla a Antón, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir entonces con la simulación. La simulación y la optimización son dos técnicas bastante complementarias que enfrentan el mismo problema desde aproximaciones casi opuestas. La optimización es un problema 100% analítico, donde tratamos de partir de unos datos de entrada y esos datos de entrada nos deberían dar lugar a una solución única que sería la solución óptima. Esa es la optimización en su forma más pura de optimización. Luego, evidentemente, la vida real nunca es tan fácil y hay múltiples formas de optimizar que a lo mejor nos llevan a una solución no óptima, pero aproximada a la óptima. ¿Vale? Eso es la optimización, que va tratando de encontrar el mejor resultado. Por otro lado, tenemos la simulación, que la simulación lo que hace no es tan exigente. La optimización nos va a pedir que establezcamos esas restricciones y una vez que establecemos esas restricciones, es capaz de encontrar la mejor solución. La simulación, sin embargo, dice, bueno, yo no necesito que me digas todas esas restricciones. Yo lo que necesito es que me digas bien cómo funciona el sistema y una vez que tengamos claro cómo funciona el sistema, pues a lo mejor podemos entender mejor cómo podemos modificarlo para que pase lo que nosotros necesitamos que pase. Entonces, la simulación lo que va a hacer es imitar la operativa de un sistema real y sus cambios a lo largo del tiempo. Hay un problema o hay una situación bastante clara que es muy difícil de resolver con optimización, que es el momento en el que un sistema cambia a lo largo del tiempo.
Si nosotros tenemos un sistema que empieza en una situación, pero que mientras están pasando cosas puede cambiar de estado, y ahora os explico mejor de qué va toda esta historia, la optimización lo tiene muy difícil para modelarse con restricciones y explicar qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿de qué va esto? Porque es muy fácil de entender. Imaginaros que nosotros tenemos una atención a clientes, ¿vale? Y tenemos una cola donde vienen los clientes, los atendemos, les cobramos o les hacemos un análisis personalizado o les hacemos una hipoteca, ¿vale? Si nosotros tenemos esa cola de atención y tenemos una regla de negocio que es cuando hay 3 personas en la cola abrimos una segunda caja, esa situación en optimización es muy difícil modelizarla. Tendríamos que tener una optimización cuando el sistema tiene una sola caja abierta y otra cuando tiene 2. E intentar encontrar cómo combinar esos 2 sistemas o hacer unas restricciones aún más complicadas para hacerlo solo con una sola función de optimización. La simulación ante cambios en el sistema es más natural, porque la simulación ya asume que el sistema cambia a lo largo del tiempo. ¿Y qué es un sistema? Pues un sistema es lo que nosotros estemos modelando. Un sistema puede ser la atención en la caja de un banco, en una ventanilla de un banco, puede ser la gente que espera en una cola de autobús, puede ser un sistema un poco más complicado, como podría ser, pues, no sé, pues a lo mejor los pasos que sigue un cliente cuando entra en una tienda, o podría ser un centro comercial completo en el que vamos a simular qué es lo que pasa desde que un coche entra en el parking hasta que ese mismo coche se va a lo mejor 4 o 5 horas después de que la familia haya ido al supermercado, haya ido a la tienda de ropa, haya ido a ver una película al cine y al final haya ido a cenar a uno de los restaurantes. Entonces, la simulación puede ser tan sencilla como puede ser el problema de la parada de autobús o tan compleja como nosotros queramos, o más bien como nosotros necesitemos, porque como decíamos al principio, lo importante es resolver algún problema de negocio. Entonces entendemos que si simulamos un sistema tan complicado como un centro comercial completo, será porque hay un interés real en saber qué es lo que está haciendo la gente en un centro comercial y ver qué pasaría si hacemos pequeños cambios. Entonces, con esa idea de que simular es imitar la operativa de un sistema real, lo que vamos a querer hacer, si tenemos un sistema real bien simulado, es hacerle pequeñitos cambios y ver cómo responde nuestro sistema o hacer grandes cambios y ver cómo responde nuestro sistema. Vale, entonces vamos a ir un poquito poco a poco explicando qué es la simulación y luego vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, el ejemplo obligatorio cuando hablamos de simular es el lanzamiento de las monedas de una moneda que tenga una cara y una cruz. Si tenemos una moneda perfectamente equilibrada, la mitad de las veces sale cara, la mitad de las veces sale cruz. Si la tiramos 1000 veces, tendríamos que estar más o menos sobre 500 caras y 500 cruces. Nunca va a ser exacto, pero por ahí va a andar, ¿no? Entonces, si lo hacemos por probabilidad, tenemos un suceso aleatorio que son todos independientes. Cada vez que tiramos la moneda puede salir caras, puede salir cruz, 50% de probabilidades. Por 1000 tiradas, 500 son cara, 500 son cruz. Sin embargo, si nosotros hacemos esa prueba de lanzar 1000 monedas al aire o 1000 veces la misma moneda y apuntar si sale cara o cruz, lo que nos va a pasar es que a lo mejor encadenamos 3 veces cara seguida, luego encadenamos 6 veces cruz seguida, luego 2 caras y 2 cruces. Pues cuando hacemos esto con simulación, obtenemos cosas que a lo mejor no son lo que esperaríamos. En estas 3 gráficas, que son simulaciones de tirar 1000 veces una moneda al aire, vemos la línea roja que representa el 0, que sería exactamente el mismo número de caras que de cruces, y hacia arriba en esa gráfica es que esa vez salieron más caras que cruces y hacia abajo sería que salieron más cruces que caras. Vale, entonces en la primera gráfica lo que pasa es que empieza más o menos cerca del 0, luego viene una época de bastantes caras seguidas y luego vienen muchísimas cruces o muchísimas más cruces que caras durante un tiempo. En la segunda gráfica, en la del medio, lo que pasa es todo lo contrario. Empezamos con muchísimas caras y siempre tenemos un balance positivo de caras frente a cruces. Y la tercera, que es quizás la más equilibrada de alguna manera, pues aún sin acercarse o sin estar siempre, nunca muy próxima del 0, pues está más o menos por ahí. Entonces, ¿esto por qué nos importa? ¿Vale? Porque en un ejemplo tan sencillo como es el de la moneda al aire, lo que nosotros pensamos intuitivamente que va a pasar no es exactamente lo que está pasando. ¿Vale? Entonces lo vamos a ver después con un ejemplo un poquito más pequeño, un poquito más adecuado a la simulación. ¿Vale? Este es el de las monedas, que no tiene mucha más historia, no podemos sacar mucho más de aquí, porque no hay nada detrás de negocio que nos interese tirar una moneda al aire. Pero
Solo es para que tengamos en mente cómo funciona una simulación y luego vamos a ver qué pasa cuando aplicamos el ejemplo de tirar una moneda al aire con los clientes que entran en una tienda. Vale, esta es solo la única idea que hay que sacar de aquí, es que cuando simulamos, el resultado que vamos obteniendo no tiene por qué ser el que inicialmente esperábamos obtener. Vale. En simulación diferenciamos dos tipos de simulación, por diferenciar dos grandes bloques, la simulación continua y la simulación discreta. La simulación continua es la que se utiliza fuera de los negocios en general, por ejemplo, cómo se calienta una superficie cuando le da el sol, cómo se enfría un coche cuando ponemos el aire acondicionado a tope o cómo se enfría un coche cuando abrimos las ventanillas, todo eso sería simulación continua. Por otro lado tenemos la simulación discreta. La diferencia entre las dos es que la continua pasa a intervalos de tiempo infinitamente pequeños. Es decir, si pasa un segundo, avanza un poquito, pero si pasas en 0,01 segundos, avanzaría un poquito, más pequeñito, pero un poquito. Sin embargo, la simulación discreta hay cosas que o pasan o no pasan. Por ejemplo, o un cliente paga o no paga, o un cliente entra en la tienda o no entra en la tienda, o un producto se rompe o no se rompe, una máquina falla o no falla. ¿Vale? Son situaciones para las que está muy claro que algo está en un estado o en otro estado, o algo ha sucedido o no ha sucedido. Y dentro de la simulación discreta, que es la que nos va a interesar a nosotros, vamos a diferenciar dos tipos de simulaciones, la que va por eventos y la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo, que la vamos a ver ahora con un ejemplo muy pequeñito, lo que hace es el equivalente a tirar miles de monedas o a tirar miles de dados, o cientos de miles de dados y ver cuál es el resultado de un sistema. Y la simulación por eventos lo que va a hacer por su parte es, va a ser la más parecida al ejemplo que os daba al principio, va a simular todo un sistema, que puede ser una parada de autobús o puede ser un centro comercial o podría ser la red de carreteras de todo un país, y va a hacer que pasen eventos. Y un evento es algo que sucede en un momento del tiempo y que cambia el estado del sistema. Por ejemplo, en ese ejemplo de la red de carreteras, un evento podría ser que un coche sale de Madrid a las 19:37 del día 29 de abril con destino pues, Santiago de Compostela a X velocidad y por no sé qué carretera. Pues eso sería un evento. Y el sistema que funciona, el sistema que simula estos eventos, lo que haría sería que a partir de ese evento vayan pasando cosas. Entonces podríamos preguntarle al sistema, ¿qué pasa a las 8 de la tarde? Pues te dirá, pues a las 8 de la tarde ese coche que salió de Madrid, pues probablemente esté en un atasco en la salida de Madrid. Así es como me imagino yo la salida de Madrid. Así es como me imagino yo lo que pasa cuando un coche sale de Madrid. Sale de Madrid y entra en un atasco. ¿Vale? Entonces, esa es la simulación. ¿Vale? Aquí vienen un poquito más unas explicaciones, a lo mejor un poco más técnicas. ¿Vale? La idea del sistema, de una simulación de Monte Carlo es que el sistema no tiene estado. ¿Vale? En ese caso sería parecida a la optimización. Y el orden de lo que pasa no es importante. Es decir, podemos tirar 50 dados que sería cada uno de los dados no interfiere con los otros. Los sucesos son independientes. La simulación por eventos, por el contrario, tiene un reloj del sistema, es decir, las cosas pasan en un momento determinado. El sistema tiene un estado interno que va cambiando con el tiempo y cada una de las cosas que pasan en el sistema interfiere con las demás. Y el ejemplo, por seguir con el coche que sale de Madrid, es el mismo. Si 100 coches salen de Madrid, al mismo tiempo no van a ser independientes entre ellos. No es como tirar 100 dados que ninguno afecta al otro, sino que esos 100 coches van a estar, entre comillas, molestándose unos a otros en la salida de Madrid y probablemente durante los primeros kilómetros se vayan a estar adelantando unos a otros en ese grupo de 100 coches, hasta que al final pues, se haga una ordenación más o menos tranquila. Bueno, pues esa idea de sistemas que evolucionan por eventos, o sistemas que evolucionan por la mecánica de Monte Carlo, más bien que no evolucionan, lo vamos a ver un poquito separado, ¿vale? Vamos a ver los dos ejemplos. Primero vamos a ver Monte Carlo, que es la más sencilla, y luego vamos a ver la simulación por eventos. La simulación de Monte Carlo, que normalmente se llama modelos MCMC, que son cadenas de Markov con simulación de Monte Carlo, que es uno de los nombres más chulos que le pudieron poner a algo, que queda como, esto ya sube automáticamente, sube un poco el nivel de la simulación, ¿no? Porque tiene un nombre muy impactante, pero en realidad es un tema muy sencillo. Vamos a imaginar una situación en la que tenemos una tienda que vende a público. Entonces, en esa tienda que vende a público, en un momento determinado, llegan clientes. Cuando llegan clientes pueden pasar varias cosas. Que se atiendan ellos solos, o
es decir, que no los atienda nadie, mejor dicho, o que sean atendidos por uno de nuestros comerciales. Si vamos por el caso de arriba, que se atienden ellos solos, puede ser que encuentren el artículo que habían buscado, ¿vale? Y si son atendidos, pues puede ser que lo encuentren o que no lo encuentren. Si no lo encuentren, se van a ir, ¿vale? Y si son atendidos, puede ser que encuentren lo que estaban buscando o que les ofrezcan una alternativa. En cualquiera de los casos, puede ser que se vayan. Y en el último de las situaciones, el último paso sería, si han encontrado lo que estaba buscando o lo que les ofreció la persona que los atendió les gusta, la alternativa que les dieron, entonces van a pasar por caja para pagar, ¿vale? Esto es una cadena de Markov. Una cadena de Markov, pues eso es un nombre muy chulo para llamarle simplemente a un conjunto de estados por los que puede pasar una persona, pues en este caso sería una cadena de Markov de una atención en tienda. Entonces llegas a una tienda, pasan esas cosas. Obviamente un caso real sería mucho más complicado porque podría ser que un cliente esté atendiéndose a sí mismo buscando los productos y en determinado momento pida ayuda a un dependiente. Puede ser que en el momento de pagar le rechacen la tarjeta. Pueden pasar un montón de cosas, pero por quedarnos con una idea de cómo es una cadena de Markov, pues es así. Lo único que pasa es que para que sea una cadena de Markov y no un dibujo, las cosas tienen que tener porcentajes. En una cadena de Markov, tú estás en un estado y puedes pasar a los estados siguientes con cierta probabilidad. Lo de los números despista un poco, porque además hay muchos números, pero la idea es bastante clara. Llega un cliente y en este caso suponemos que tiene un 30% de posibilidades de no querer que lo atienda nadie. Por otro lado, puede tener un 70% de probabilidades de ser atendido por nuestros dependientes, porque al final el cliente solo tiene esas dos posibilidades. O se atiende a sí mismo, digamos, o lo atiende a alguien. Una vez que a lo mejor se pone a buscar algo solo, pues mira, si se pone a buscar algo él solo, solo va a tener un 20% de posibilidades de encontrarlo, porque estamos en IKEA, ¿vale? Entonces, las cosas son complicadas. Sin embargo, si es atendido, tiene un 40% de posibilidades de encontrar lo que estaba buscando, pero como nuestro catálogo no es perfecto, nuestros comerciales, que son bastante hábiles y saben lo que no tenemos, van a ofrecerle una alternativa. Cuando nuestro comercial le ofrece lo que el cliente venía buscando, el cliente lo compra con un 80% de posibilidades, porque es lo que estaba buscando. Sin embargo, cuando le ofrecemos una alternativa, solo la compra con el 50% de posibilidades. No somos tan efectivos cuando ofrecemos una alternativa, pero teniendo en cuenta que no estábamos vendiendo lo que el cliente quería, pues estamos bastante bien. Vale. Se quedó esta por aquí. Bueno. Al final lo que nos pasa es que cuando tenemos todos estos porcentajes y los combinamos, lo que hace el método de Monte Carlo, digamos que es como tirar bolitas en la llegada, ir repartiendo esas bolitas por toda esta red hasta que lleguen a una de las dos cajitas finales, o llegan a la caja o llegan a la salida. Entonces, la simulación de Monte Carlo haría normalmente cientos de miles de simulaciones de esta red y al final nos diría que la probabilidad de que un cliente que ha entrado en nuestra tienda compre es un 49,4% y la probabilidad de que se vaya sin compras es del 50,6%. Vale. Entonces, ¿de qué nos sirven este tipo de simulaciones? Bueno, esta se puede hacer de cabeza. Esta, si te sientas con un papel suficientemente grande y te pones a pensar, la haces de cabeza y acabas diciendo que lo que pasa es que tienes un 50% de probabilidades de que un cliente compre o de que un cliente se vaya sin comprar. Pero con redes mucho más complejas, lo que va a hacer la simulación de Monte Carlo es ser capaz de analizar miles de escenarios para encontrar a lo mejor puntos de tensión en nuestra red. Por ejemplo, si aquí podríamos ver pues qué probabilidades tenemos de que un cliente que ha venido solo encuentre lo que estaba buscando. Si nuestra red es tan sencilla como esta, pues lo vamos a hacer de cabeza y es un 6%. Si nuestra red es mucho más complicada, pues a lo mejor ese cálculo es mucho más difícil de hacer porque vamos a tener un montón de caminos alternativos por los que se puede llegar a un mismo estado. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para evaluar riesgos. Por ejemplo, vamos a poder decir, oye, pues alguien está yendo por este camino que no nos interesa con un 10% de posibilidades. El análisis de caminos críticos, por ejemplo, si aquí en lugar de tener estas flechas con esos grosores hubiésemos utilizado flechas que cambian el grosor dependiendo de la probabilidad real de que se coja ese camino, podríamos ver que a lo mejor hay unas cuantas vías que están saturadas. Un ejemplo tan sencillo como este no se va a ver bien, pero imaginaros es una red de carreteras donde de repente una de las carreteras tiene mucha más probabilidad de escogerse y se puede llegar a ella a través de 50 caminos diferentes y de repente tienes un grosor muy grande
que indica que esa vía puede estar saturada. Detección de puestos que requieren más atención, pues lo mismo si tenemos más dependientes, o la planificación de itinerarios. Es decir, si nosotros sabemos que tenemos ciertas probabilidades de que un cliente que ha ido, pues ya que antes dije lo de IKEA, que un cliente que ha ido a la sección de cocinas luego vaya a la sección de estanterías, pues a lo mejor hacemos el atajo entre cocinas y estanterías o ordenamos las posiciones de nuestra tienda para que sea más fácil que se haga ese camino que el cliente iba a buscar. ¿Qué pasa? Que las simulaciones de Monte Carlo están bien, pero no cambian. O sea, nosotros hacemos esta simulación hoy, la hacemos mañana y vuelve a dar el mismo resultado. Y solo cuando nosotros seamos capaces de cambiar estos porcentajes que ponen por aquí todos estos números, nos va a cambiar el resultado final. Para las otras simulaciones que tenemos, los eventos. ¿Vale? Entonces, bueno, la simulación por eventos lo que pasa es que nuestro sistema empieza vacío. Vale, fijaros solo en esta cajita que está a la izquierda que pone cola de eventos y está vacío. Así es como empieza un sistema que se evalúa por eventos. Al principio no hay nada. Entonces nosotros, al principio de todos, cuando empezamos a simular, le decimos, oye, dentro de 10 minutos va a pasar el evento 1, dentro de 17 minutos va a pasar el evento 2 y dentro de 22 minutos va a pasar el evento 3. Y el sistema de simulación lo que hace es, va haciendo correr su reloj interno y cuando llega a los 10 minutos, evalúa el evento 1 que habíamos programado a los 10 minutos. Esa evaluación de eventos es lo que está en la columna de la derecha, donde tenemos lo que pone bucle de la simulación, donde tenemos nuestra cola de eventos y se van sacando eventos cuando les llega la hora y como resultado de esos eventos pues pueden pasar más cosas. Esto de eventos está bastante así como bien, pero es extremadamente genérico. Una concreción de qué son los eventos sería eso, pues, por ejemplo, que llega un cliente. ¿Vale? Un evento sería un cliente llega a mi tienda. En el ejemplo de las carreteras, un semáforo se pone en rojo. En un ejemplo, a lo mejor, de una tienda de ropa, un cliente acaba de entrar en un probador o un cliente sale de un probador. Esos son eventos. Los eventos se pueden generar automáticamente y tendríamos un sistema que es capaz de forma aleatoria ir generando eventos, o se pueden tomar de un histórico de cosas que ya sabemos que han pasado y lo que queremos es evaluar cómo responde nuestro sistema a lo que ha pasado con anterioridad. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la idea de un sistema que funciona por eventos. ¿De qué nos sirve? Bueno, pues si el ejemplo obligatorio de la simulación era lanzar la moneda, el ejemplo obligatorio de la simulación por eventos es el tamaño de una cola de atención al público. ¿Vale? Entonces, tenemos una cola de atención al público, nos da igual de lo que sea, podemos suponer que es una ventanilla de un banco o algo en donde la cantidad de gente que podemos atender está limitada. ¿Vale? Nosotros solo podemos atender a una persona. Entonces, nuestra situación de negocio es, cada minuto entra un cliente con una probabilidad de un 14%. Cada cliente necesita que lo atendamos durante 7 minutos y nuestra tienda la abrimos durante 300 minutos. ¿Vale? Entonces, en esta situación nos podemos hacer varias preguntas de negocio. Por ejemplo, en algún momento tenemos más de 3 clientes en cola. ¿Cuántos clientes en cola llegamos a tener? ¿Cuánto tiempo han estado esperando a nuestros clientes? Un sistema tan sencillo como este lo podemos resolver numéricamente. Si abrimos durante 300 minutos y la probabilidad de que entre un cliente es de un 14%, quiere decir que entraron 42 clientes. Como abrimos durante, cada uno necesita 7 minutos, pues 42 clientes por 7 minutos serán 292 minutos de atención. ¿Vale? Entonces, analíticamente lo podemos hacer en un momento, pero cuando hacemos la simulación no es eso exactamente lo que pasa. La simulación hace lo mismo que con la moneda. Cada minuto tira una moneda al aire o escoge un número aleatorio, en realidad escoge un número aleatorio. Si ese número es más pequeño que 10, bueno, que 0,10, con un 10% de probabilidades, entonces en ese momento entra un cliente y ese cliente se encola para atención. Mientras ese cliente está siendo atendido, mientras ese cliente está, digamos, disfrutando de sus 7 minutos de atención, cualquier otro cliente que entre va a ir a la cola. Y lo podéis ver aquí a la izquierda de todo, como hay una subida hasta 1 y después hay una subida hasta 2, luego hay un pequeño espera y luego hay una subida hasta 3. Eso quiere decir que entró un cliente, lo están atendiendo, llegó otro cliente, por lo tanto la cola fue de tamaño 1, entró otro más, la cola fue de tamaño 3, luego de tamaño 2, estuvo un tiempito pequeñito sin entrar ningún cliente y luego entró otro y todavía no habían atendido a nadie, por lo tanto la cola fue de tamaño 3. Cada vez que baja la cola, quiere decir que ha terminado de atenderse a alguien y le toca al siguiente. Entonces, haciendo esto por simulación, en lugar de hacerlo analíticamente,
lo que vemos es que aunque es cierto que cuando llegó el final del día no había nadie en la cola, y lo podemos ver porque el tamaño de la cola a la derecha de todo está en el 0, sin embargo, hubo momentos en los que hemos llegado a tener 4 clientes esperando en la cola. ¿Vale? Y nuestro número máximo de clientes en cola, que era otra de las preguntas de negocio, fue 4. Y además, entre todos nuestros clientes han tenido que esperar 435 minutos. O sea, nosotros hemos abierto una tienda durante 300 minutos y hemos generado 435 minutos de tiempo de espera. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues porque cuando hay mucha gente en espera, al final acabas generando más tiempo de espera que el que esperabas. Entonces, toda esta simulación, o sea, todo este sistema de simulación lo que va a hacer va a ser decirnos cuánta gente llegó a estar esperando y entender mejor cómo funcionan nuestros datos, o sea, cómo funciona nuestra simulación, cómo funciona nuestro sistema. Este ejemplo, que es muy sencillo, perdón, porque se me ha saltado, ¿no? Sí, has dejado de compartir ahora, Antón. A ver. Un segundito, porque se me ha cerrado el... Solo queda una diapositiva, pero la verdad es que me gustaría verla. A ver si puedo volver a compartir. Zoom. No sé si tendrás que dejarme compartir de nuevo. Yo creo que ya estás como para compartir. Ahora ya. No sé qué se ve. ¿Se ve PowerPoint o se ve...? Se ve PowerPoint, Antón. Vale. Estás en la simulación del supermercado. Vale, pues esta es la última. La anterior era la de las colas. Vale, y esta es la última. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a ese ejemplo que es un poquito más complicado que el anterior, que es cuando ya vamos a simular un supermercado entero. Vale, esto era una cola, anteriormente teníamos una cola de atención de pues, un supermercado, un banco, lo que sea. Y ahora lo que queremos hacer es hacer una simulación bastante más complicada, aunque aquí la hemos dejado en un número de cajitas limitada, en la que un cliente entra a un supermercado y cuando entra al supermercado puede decidir si quiere ir a la carnicería, si quiere ir a la frutería o si quiere ir al resto de departamentos del supermercado. Por otro lado, una vez que fue a la carnicería, puede querer ir, después de haber ido a la carnicería, a pagar a la caja, puede querer ir al resto de secciones o puede querer ir a la frutería. Y todas esas flechitas que hay por ahí que van de un lado para otro indican las posibilidades que tiene el cliente. Si tomamos un supermercado como un modelo de markup de los que veíamos antes, simplemente lo que va a pasar es que un cliente va a tener cierta posibilidad de ir de un sitio a otro. Por ejemplo, tiene un 30% de posibilidades de ir a la carnicería, un no sé qué por ciento de posibilidades de, si ha ido a la carnicería, después tiene un 40% de posibilidades de ir a la frutería, lo que sea. Y nos va a decir al final pues, cuánta gente acabó en la caja y cosas así. Lo que no nos va a decir un modelo de markup es cuánta gente estuvo esperando en la carnicería, cuánta gente estuvo esperando en la frutería, cuánta gente estuvo esperando en el pago por caja o además no nos va a decir cuánta gente decidió no ir a la carnicería porque había mucha cola. Una simulación de un supermercado completa lo que va a hacer, y de hecho, bueno, pues aunque puede parecer algo muy exótico, se hizo en una de las clases del máster, lo que va a hacer es un cliente entra en el supermercado y simplemente decide a dónde quiere ir. O sea, y lo decide en función de cuánta gente hay en nuestra simulación en cada uno de los departamentos. Es decir, un cliente entra y ese cliente, si es el primero que entra en todo el día, pues irá donde más le apetezca. Pero cuando son las 4 de la tarde y hay muchos clientes en el supermercado o las 6 de la tarde y hay muchos clientes, a lo mejor resulta que en la carnicería hay 10 personas esperando. Entonces el cliente llega y dice, yo a la carnicería no voy porque hay mucha gente. Me voy primero a la frutería, que ahora no hay nadie, y luego ya veré si voy a la carnicería. Todas esas decisiones que puede tomar el cliente en un sistema basado en eventos se introducen en el sistema de forma que en todo momento el sistema va a ir haciendo pasar el tiempo y cada vez que pase el tiempo, cada uno de los clientes va a tomar una decisión y va a decir, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Voy a ir a la carnicería ahora que no hay nadie? ¿Me voy a ir a la charcutería que hay poca gente? ¿Voy a ir a la frutería? ¿Voy a seguir comprando té? O sea, y eso se puede hacer, se hace,
de una forma bastante sencilla en la que cada cliente solo tiene que pensar un poquito en cada paso del sistema. Y cada uno de ellos tiene sus propias colas. ¿Qué es lo que pasa? Antes veíamos el ejemplo en el que la gente puede entrar con determinada probabilidad en cualquier minuto. Bueno, cuando queremos simular un supermercado eso no es tan fácil. Cuando queremos simular un supermercado, la gente que va al supermercado lo hace con más frecuencia a unas horas que a otras. Y este gráfico pequeño que aparece encima del cliente con dos jorobas está sacado de la asistencia real a un supermercado que tiene Google. ¿Vale? Así es como se comporta la gente que va a un supermercado. Entonces, con una simulación buena, nosotros lo que vamos a poder hacer es que la gente vaya llegando al supermercado en el orden en el que a nosotros nos interesa o en la cantidad de gente que a nosotros nos interesa. Es decir, más que a nosotros nos interesa, en la cantidad de gente que corresponde. Y eso va a provocar que la cola de carnicería varíe a su manera, que tenga desde 0 personas esperando hasta 6 personas esperando. Si os fijáis, esta cola de carnicería que está hecha con la asistencia que viene a la izquierda, tiene un pico que se mantiene durante bastante tiempo cuando coincide, o sea, empieza a crecer ese pico de atención en carnicería cuando en la gráfica de la izquierda tenemos el pico de asistencia al supermercado. En la frutería nos va a pasar algo parecido. Vamos a tener más o menos gente a lo largo del día y va a provocar que al final en nuestra zona de cajas tengamos más o menos gente esperando. Y nosotros podremos tomar decisiones y cuando haya 8 personas esperando en caja podemos abrir una segunda caja y quizás provoque una caída en el tamaño de las colas y pasarán muchas cosas y además cada uno de nuestros clientes pagará un dinero por haber hecho su compra y también lo podremos simular y podremos simular qué pasa cuando a lo mejor tenemos una cola demasiado grande en carnicería y los clientes deciden no ir a la carnicería. Y podremos ver qué es lo que pasa si queremos tener en lugar de un carnicero o una carnicera 2 y eso nos incrementa el coste de atención en carnicería y podremos ver con nuestros datos antiguos cómo variaría el tiempo de atención de la carnicería en función del número de personas que tenemos atendiendo. Entonces, todo esto lo que nos va a permitir es simular. Ahora, cuando nosotros hablamos de herramientas de optimización y simulación, nos referimos a analítica prescriptiva. Eso está bien, pero es analítica predictiva. Cuando lo convertimos en analítica prescriptiva, que nos dice qué tenemos que hacer para que pase lo que nosotros queremos, lo que vamos a hacer va a ser, con este mismo modelo del supermercado, añadir pequeños cambios. Por ejemplo, en el pago en caja podríamos añadir una simulación que proponga que a cada cliente se le haga una oferta en el momento de pasar por la caja y esa oferta lleva 3 minutos explicarla. El sistema lo que nos diría es, oye, ¿cómo va a cambiar tu tiempo de atención en el supermercado si haces esa oferta o si no la haces? Y tú podrás determinar si es bueno para tu negocio hacerla o no hacerla. Si tú quieres aumentar el beneficio o si quieres poner esa oferta, sabrás mejor si puedes hacerlo o no hacerlo. Nos pasa un poco como con optimización, que antes Juan contaba un ejemplo bastante interesante de cómo podemos establecer precios, pero claro, nos quedamos en un punto en el que si queremos tener un webinar más o menos contenido en el tiempo, en algún momento hay que cerrar. Y este es el momento en el que tenemos que cerrar la simulación del supermercado. Los ejemplos de simulación y de optimización obviamente dan para lo que uno quiera, porque realmente son temas de los que se puede hablar bastante, tienen mucha utilidad para el negocio y mucho valor, pero nos llegan hasta aquí. Ahora, lo único que quería retomar es, había comentado Juan, una de las conclusiones en los procesos de optimización, que es el tema de los datos. Como veis aquí, hay unas gráficas que tienen una forma más o menos bonita, que es la asistencia de los clientes, el dinero que gastan en caja, lo que sea. Toda esta parte, claro, una vez que tienes todo esto, parece que hacer la simulación pues puede ser más o menos fácil, ¿no? Porque aquí hay un montón de información que tenemos. Bueno, toda esa información, ¿de dónde sale? Toda esa información sale de la gráfica que teníamos al principio, de los 4 pasos por los que pasa la información de la analítica, desde la analítica descriptiva, pasando por la diagnóstica, pasando por la predictiva, hasta llegar a esta, que es la prescriptiva, que es la que seguramente aporte mayor valor a la empresa, pero que es la que tiene mayor dificultad. Y para conseguir estas gráficas más o menos chulas, hay que pasar por un proceso bastante, no tiene por qué ser duro, pero sí por un proceso bastante tasado de preparación de la información, modelización de la información, conversión de variables, trabajo de datos que lleven hasta este resultado final.